Ok. Entonces, como les estaba mencionando, ya estamos en la última habilidad de evaluar, ¿verdad? Recordemos, chicas y chicos, que la primera y la segunda habilidad de estas tres que aparecerán en la prueba y que nos definen a nosotros si somos ávidos lectores o no, o mejor dicho, si comprendemos lo que leemos, porque al fin y al cabo, ese es el fin último de todo lo que hemos visto hasta el momento, de que ustedes comprendan cuáles son las formas en que las personas que comprenden lo que leen lo hacen, ¿ya? Recordemos que la primera habilidad, la de localizar, nos decía que debemos encontrar información explícita dentro del texto que está formulada a través de sinónimos y paráfrasis, ¿verdad? Es la más sencilla, es como el primer paso que debemos dar para comprenderlo, ¿ya? También vimos la habilidad de interpretar, la cual es muy importante, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque aparece, o mejor dicho, es la habilidad a la que más se le van a dedicar preguntas dentro de la prueba, ¿ya? Y también para muchas y muchos de ustedes, la segunda habilidad de interpretar es como su talón de Aquiles, ¿verdad? Es como su debilidad. ¿Y por qué? Porque hay muchas maneras de interpretar. Ya vimos que eh, por mucho que se llame interpretar la habilidad, lo que realmente importa saber es la construcción de significados. Ya, si tuviéramos que englobar o resumir en una sola frase, oración, palabra, la habilidad de interpretar, tendríamos que decir es nuestra capacidad de generar o construir significados. Y bueno, ya vimos todas las tareas lectoras, ¿verdad? Que nos especificaba lo que nosotros debíamos saber y manejar para responder correctamente ese tipo de preguntas, ¿ya? Ahora bien, chicas y chicos, estas dos habilidades que ya vimos, de cierta manera, nos sumergían dentro del texto, porque era necesario que nosotros pusiéramos nuestra máxima atención dentro de él para saber primero qué es lo que se nos estaba contando y qué tipo de significados podíamos construir a través de lo que se nos estaba contando. Sin embargo, esta tercera habilidad nos pide o nosotros debemos dar un paso hacia atrás y ver el texto desde una perspectiva más crítica. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya no nos van a pedir que mediante la información que se nos entrega dentro del texto, la información que nos entrega el autor, nosotros generemos ciertas cosas. Lo que implica evaluar es que nosotros reflexionemos, formemos nuestra opinión respecto a lo que a lo que el emisor del texto nos está queriendo decir, ¿ya? Como dice aquí la diapositiva en el primer párrafo, quien lee debe emitir juicios a partir del análisis de la forma y de su contenido. Es decir, que ustedes, nosotros, debemos emitir juicios a partir del análisis de la manera en que el autor nos entrega la información en el texto. A eso se refiere con forma textual. Y también debemos emitir juicios a partir del análisis del contenido del texto, de lo que nosotros estamos leyendo dentro de él. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora lo vamos a ver en estas tareas lectoras, ¿ya? Pero sigamos leyendo lo que dice aquí. Dice, utilizando relaciones entre el texto, su contexto y la posición que quienes leen puedan adaptar respecto de él. Elementos relacionados con sus conocimientos, ideas o valores, ¿ya? ¿A qué es lo que apunta entonces esto? A que nosotros tenemos que tener algo muy en claro, chicas y chicos. Mejor dicho, tenemos que tener dos cosas muy en claro, chicas y chicos. Primero que todo, que los autores que crean estos textos son personas como todos nosotros, es decir, tienen valores, tienen conocimientos, tienen hobbies, tienen creencias religiosas, espirituales, un largo etcétera, ¿verdad? Todo lo que podríamos tener nosotros. Y esos conocimientos son los que plasman en sus textos. Ya es por eso que nosotros podemos evaluar la información que hay ahí y darnos cuenta si este autor nos está como intentando evangelizar, dicho de cierta manera, o simplemente nos está intentando informar, pero igual la información que nos entrega está un poco sesgada
dependiendo de lo que él dice, ¿ya? En esta habilidad de evaluar, nuestro foco de atención es el autor. ¿Quién es esta persona? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué peso le puede agregar esa trayectoria a lo que, a lo que se nos está diciendo? ¿Ya? Y lo otro que debemos tener en cuenta, además de que los autores son personas comunes y corrientes, como todas y todos nosotros, es que cuando nosotros leemos un texto, dejamos de ser la misma persona. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando terminamos algún libro o a cualquier tipo de texto que estemos leyendo, siempre vamos a aprender algo. O por lo menos, o mejor dicho, siempre vamos a aprender algo y si es que ya es mucho, incluso pueden llegar a cambiar nuestras perspectivas de vida, ¿ya? Obviamente, no siempre se cumple esta regla, ¿ya? Es muy posible, sobre todo para las y los estudiantes que no sean como muy ávidos lectores, lo cual está súper bien, que ningún texto así como que los haya marcado en realidad, como que los haya hecho, no sé, tener una crisis existencial, quién soy, hacia dónde voy, qué hago aquí, pero muchas veces los textos sí marcan a las personas de esa manera. Es por eso que es tan importante esta habilidad de evaluar, porque no solamente va a servir para que ustedes rindan de manera eficaz la PAES para acceder a la universidad, sino que también nos sirve para nuestro diario vivir, para nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos convencernos de cosas que nos dicen otras personas. Y es por ello que debemos acercarnos o tener un pensamiento crítico. Tenemos que tener muy en claro quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras creencias y nuestros valores, para que cuando una persona nos diga algo contrario, podamos rebatirle, ¿verdad? No seamos solamente una esponja que absorbe todo y lo aplica en su vida, sino que seamos una persona que pueda reflexionar respecto a eso. ¿Ok, chicas y chicos? Ahora bien, el segundo párrafo nos dice, en esta habilidad se evalúa la capacidad para relacionarse críticamente con el texto, ¿ya? Lo que implica reflexividad y el componente metacognitivo. Recordemos que todas las palabras que tienen este prefijo que dice meta, meta significa más allá, ¿verdad? Cuando llegamos a la meta es porque llegamos más allá de nuestro objetivo. Entonces, metacognitivo es ir más allá de lo que sucede en nuestro cerebro, ¿verdad? Metatextual es ir más allá del texto, más allá de lo que se nos está diciendo, narrando, contando, informando, ¿verdad? Se debe valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información presente en el texto basándose en información que pueda estar presente en el texto en varios textos o que incluso no esté presente, ¿ya? Sucede muy a menudo que, sobre todo cuando las personas o los autores tienen ciertos sesgos políticos o religiosos, ignoran información para su propio beneficio, ¿ya? Y si nosotros somos unos pollitos que no tenemos un pensamiento crítico muy desarrollado, vamos a creer cualquier tontera que se nos diga. Y eso es muy peligroso, chicas y chicos, ¿ya? No solamente porque nos va a ir mal en la paz, sino porque también podemos ser parte de cualquier cosa, nos pueden estafar, nos pueden, no lo sé, podemos entrar en algún grupo un poco que da mala espina, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser bastante críticos, sobre todo con todo lo que nos rodea. Finalmente, en el último párrafo nos dice, estos procesos pueden ser también metatextuales, ¿verdad? Que tienen que ir más allá del texto, más allá de lo que estamos leyendo, en la medida que suponen evaluar el registro, la estructura, la pertinencia, la calidad del uso del lenguaje o la calidad de los argumentos presentados, ¿ya? Vamos a ahondar en esto en las tareas lectoras, chicas y chicos, así que no se preocupen. Ya recordemos que las tareas lectoras son las especificaciones de lo que debemos dominar para contestar correctamente una pregunta. Muy buenas noches, Felipe. Espero que te encuentres muy bien. Ya. Hasta aquí, chicas y chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario quizás? Me gustaría hacerles las consultas. ¿Ustedes alguna vez han leído
algún libro, algún texto que los haya marcado así profundamente? ¿O nunca han tenido una experiencia? O ni siquiera tienen que haberlo marcado así como profundamente, sino que simplemente, le encuentren sentido a lo que estaba diciendo y digan: "Sí, ¿saben qué? Esto refuerza lo que pienso", o algo por el estilo. Ya, Pablo dice que no, Marlín tampoco. Ya. ¿A alguien más le gustaría compartir su humilde opinión? Claro. Es que igual es distinto, eh que te gusten a que te marquen, ¿ya? Porque marcar de verdad que a uno lo deja así como a mí, cuando era chico, me marcaron algunos libros y yo hasta el día de hoy lo recuerdo, ¿ya? Ahora, obviamente que tengo mi componente, metacognitivo un poco más desarrollado, puedo saber o puedo reflexionar que esos libros tampoco eran como tan buenos, ¿ya? Sino que yo era el niño impresionable. Marcelo nos dice, evaluar igual es como lo califico o mi opinión del texto, ¿no? Evaluar el texto o la información en resumen. Mira, Marcelo, esta habilidad evalúa nuestra capacidad de reflexionar respecto a lo que el autor nos está diciendo en el texto, ¿ya? Cuando hablamos de evaluar, vas a notar después que nos estamos refiriendo a darle valor a la información dentro del texto, ¿ya? Porque es muy diferente que yo, siendo un pedagogo en lengua y literatura, escriba un artículo de la competencia lectora, que venga un ministro de educación con 2 doctorados, 3 magísteres en España, Francia, Italia, 15 años de trayectoria, a escribir un texto que hable acerca de la competencia lectora, ¿ya? El texto que cree esa persona va a ser 10, 20 veces mejor que el que creo yo, porque la persona que lo está creando tiene mucha trayectoria, tiene mucho peso, ¿ya? Y lo que implica esta habilidad de evaluar es que nosotros tengamos en cuenta a esa persona que está detrás del texto. Ya, porque muchas veces hay gente que escribe muy bonito, ¿verdad? Pero que no tiene idea de lo que está escribiendo. Ya, algunas personas están bendecidas con el don del habla, con el don de expresarse, pero eso no significa que sean personas muy reflexivas, eso no significa que sean personas que sepan mucho de algo. Ya, entonces, esta habilidad de evaluar nos pide que evaluemos ese tipo de cosas, ¿ya? Que no nos acerquemos a los textos como si fueran algo, entre comillas, inofensivo, sino que acerquémonos a los textos de una manera crítica, ¿ya? Viendo quién fue el que lo hizo y qué es lo que me está diciendo, mediante el texto que escribió. ¿Ok, Marcelo? De todas maneras, mediante vayamos explicando las tareas lectoras, eh, te vas a ir dando cuenta, ¿ya? Ahora bien, entonces, chicas y chicos, ¿a nadie lo ha marcado un texto, un libro, o incluso un poema, un cuento, cualquier cosa? No importa si es corto o largo. Lo importante es que ustedes hayan dicho, wow, este, este sujeto me dejó pensando. Bueno, en todo caso, de todas maneras, a mí no me hubiera marcado un libro si es que cuando era chico hubiera tenido internet, ¿verdad? Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, no había internet. O para acceder a ello había que pagar mucha plata. ¿Ya? Entonces, una de las maneras en que yo no moría de aburrimiento en mi casa era poniéndome a leer los libros de mi padre. Y por eso que quizás también estudié la carrera y bla, bla, bla. Aunque no tiene mucho que ver esta autorreferencia. Entonces, si es que no hay dudas, vamos a ver la primera tarea lectora que vimos la clase pasada, ¿ya? Dice que debemos evaluar la información presente en el texto, ¿ya? Esto es, si no tuviera la información que hay entre paréntesis, sería como bastante amplio,
¿ya? Porque nosotros podemos evaluar la información presente en el texto de muchas maneras, chicas y chicos. Y además, ¿qué es lo que quiere decir el Ministerio de Educación cuando nos pide que evaluemos la información presente dentro del texto? A que nosotros le demos valor, ¿verdad? A que los pongamos en una balanza, ¿verdad? Como con el ejemplo que les dije de yo siendo un profesor de lengua y literatura, que escriba un texto que hable sobre la competencia lectora a que venga un ministro de Educación a escribir un texto que hable sobre la competencia lectora. El texto que cree ese ministro va a tener mucho más valor, va a tener mucho más peso que el que cree yo. ¿Por qué? Porque el valor, como dice aquí en la diapositiva, radica en la fuente de origen. Nosotros les podemos entregar valor a a la información dentro del texto basándonos en quién la escribe. Salet dice, disculpe profesor, no te preocupes Salet, deja tu nombre y deja tu correo, ¿ok? Para que quedes presente antes de irte. Ahora bien, en lo que les estaba diciendo, ¿ya? Evaluar la información presente en el texto implica que le demos valor. ¿Y cómo nosotros le damos valor a la información dentro del texto? Mediante, primero que todo, la fuente de origen, ¿ya? Nosotros le podemos entregar valor a la información de muchas maneras, pero una de las más importantes es el autor, es la persona que crea dicho texto, ¿ok? Ahora bien, también cómo le podemos agregar valor mediante la información que nos sale entre paréntesis en la tarea. Dice calidad, viendo la calidad, la pertinencia, suficiencia y consistencia, ¿ya? También vamos a ahondar en esto. Entonces, uno de los factores que le da valor a la información es la fuente. Lo otro es que si la información nos sirve o no, ¿ya? Aquí tiene que ver el tema de la pertinencia. Es qué tan importante es para mí lo que estoy leyendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, de nuevo, digamos que yo escribo un artículo que hable acerca de la competencia lectora, pero este artículo también tiene que ir dirigido a un público en específico, ¿ya? Eso también vamos a ahondarlo en muy poquito, dentro de muy poquito. Porque si mi texto va dirigido a estudiantes universitarios que estudian pedagogía, quizás ni siquiera lo vayan a tomar en cuenta, ¿ya? Porque es diferente ser profesor de preuniversitario a ser profesor de colegio. Quizás para ellos la información que yo les estoy entregando no es relevante. Entonces, no va a ser tomado en cuenta. En cambio, si yo creo el mismo artículo que habla acerca de de la competencia lectora, pero esta vez dirigido a estudiantes de cuarto medio que estén a punto de rendir la PAES, ahí sí que va a adquirir más valor. Ahí sí que para ellos va a ser necesario porque están en el contexto de prepararse para la prueba. ¿Ok? Entonces también importa la pertinencia en estos casos. En qué tan importante es para mí lo que estoy leyendo. O si no me sirve de absolutamente nada. ¿Ya? Porque igual ustedes se van a encontrar en la universidad que les van a hacer, que les van a pedir que hagan trabajos de investigación. Y estos trabajos de investigación son un poco complejos de realizar en realidad, ¿ya? Y muchas veces ustedes van a tener que ir a la biblioteca a revisar autores, pero estos autores también escriben acerca de muchas cosas. Es decir, que dentro de un libro que tenga 500 páginas, es muy probable que un capítulo que dure 10 páginas sea necesario para ustedes o les sirva para su trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante la pertinencia a la hora de agregarle valor a la información dentro del texto. Y por último, también le podemos agregar valor a la información eh, si esta información tiene suficiente fundamentación y respaldo por medio de datos, investigaciones o argumentos, ¿ya? Recordemos, chicas y chicos, que los datos, investigación o argumentos son datos o son, mejor dicho, respaldos bastante objetivos, es decir, que nosotros podemos ver si estos están correctos o no. Por lo general, los datos siempre nos van a entregar información que es 100% correcta. Y si nosotros nos respaldamos en lo que estamos diciendo mediante cosas así,
también va a adquirir más valor, más peso lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Ahora bien, vamos a explicar uno por uno estos cuatro, eh, estas cuatro formas de agregarle valor a la información dentro del texto, ¿ya? Primero tenemos la calidad. ¿Por qué es tan importante esto? Ya, miren, la calidad va muy de la mano con el autor del texto, ¿ya? Porque es muy diferente que alguien que no está muy preparado escriba algo a alguien que esté completamente listo, que tenga muchos años de experiencia, muchos estudios detrás, que muchos títulos, posgrados, doctorados, magíster, que avalen lo que están diciendo, ¿ya? Eso de verdad, chicas y chicos, que le agrega mucho peso, mucho, mucho peso, ¿ya? Entonces, uno de los problemas que nos podemos encontrar aquí es que gracias a Internet podemos acceder a un sinfín de información, ¿ya? Eso es como el lado bueno. Sin embargo, este acceso a tantos datos nos puede perjudicar ya que podemos encontrar cualquier cosa en la red, ¿ya? Muchas veces cuando nos mandan a hacer investigación, trabajos de investigación en el colegio, es muy probable que ustedes hayan utilizado Google solamente y todas las páginas que les recomienda Google que hablen acerca del tema que estamos viendo. Sin embargo, muchas veces estas personas o las personas que escriben lo que nosotros estamos leyendo no tienen como los estudios que avalen o simplemente es cualquier persona que sacó información de cualquier otro lado y la colocó ahí, ¿ya? Si nosotros no conocemos la fuente de la información, les recomiendo que la dejen de lado, ¿ya? Es posible que la puedan estudiar, claro, porque una cosa es saber acerca de un tema y otra cosa es verificar que yo sé acerca de ese tema, ¿ok? Entonces, sitios famosos como Wikipedia, donde se alberga gran cantidad de contenido de diversos campos de estudio, no se puede utilizar como una fuente confiable, ¿ya? Y eso es porque muchas personas, o mejor dicho, cualquier persona puede, eh, ¿cuál es la palabra, chicos? Puede modificar la información dentro de un artículo. ¿Alguien iba a decir algo? O me ibas a ayudar? Editar, eso mismo, ¿ya? Modificar, editar la información dentro del texto, ¿ya? Y por lo mismo, pueden poner cualquier cosa. Y muchas veces también los artículos escritos dentro de Wikipedia no tienen fuentes o no pueden citar las fuentes de la información. Así que les recomiendo que nunca, si les hacen hacer un trabajo de investigación en la universidad, nunca utilicen Wikipedia, chicos, ¿ya? En definitiva, la calidad de la información va a depender o va a ir muy de la mano del autor, ya de su formación, de quién es esta persona. Porque él puede venir a decirme todo esto lo que me está diciendo. A ver, ¿qué se cree? ¿Quién es? Luego tenemos la pertinencia. Ya este concepto apunta a la importancia que le demos nosotros a la información, ¿verdad? Como les comenté, es muy distinto que yo escriba un artículo de la competencia lectora para estudiantes universitarios que para estudiantes de cuarto medio, ¿ya? Porque los de cuarto medio le van a entregar más valor a lo que yo estoy haciendo, porque justo están en el contexto de rendir la prueba. Sin embargo, los universitarios puede que ni siquiera les interese, porque ellos nunca van a ser profesores universitarios. Mejor dicho, porque ellos nunca van a ser profesores de un preuniversitario. Quizás apunten para más o quizás se quieran desarrollar profesionalmente en un colegio. Entonces es por eso que es tan importante la pertinencia, ¿ya? Ahora bien, también hay algo importante que decir aquí, chicas y chicos, y es que por mucho que nosotros les entreguemos textos o por mucho que ustedes vean textos que provengan del Ministerio de Educación, que está lleno de profesionales del ámbito educativo que tienen muchos años de trayectoria, eso no significa que todos los textos que estemos leyendo sean pertinentes o sean de calidad, ¿ok? También es posible que eh, les aparezcan textos que no sean tan buenos, ya que no provengan de una fuente muy confiable y que en realidad a nosotros no nos interese absolutamente para nada, ¿ya? Es por eso que es muy importante que ustedes
tengan en cuenta esto, porque ese tipo de textos estoy muy seguro que se les hará un poco más difícil de leerlos y de responder sus preguntas, ¿ya? Y además, esto de evaluar implica que ustedes también se den cuenta cuando estén frente a un texto que no sea muy de calidad o que no sea muy pertinente para ustedes, ¿ya? De eso también va este foco crítico con el que nos estamos acercando a los textos, ¿ok? Evaluar la calidad y la pertinencia implica también reconocer una fuente confiable de información y valorar si esa información es la que verdaderamente necesitamos, ¿ok? La calidad y la pertinencia, chicas y chicos, entonces va muy de la mano con el autor del texto, ¿ya? Recuerden esto, en la habilidad de evaluar, nosotros miramos el texto desde una manera crítica, ¿ya? Desde lejitos y le agregamos valor o le damos valor a la información dentro del texto dependiendo de la persona que lo diga y del contexto también el cual fue escrito, ¿ya? Ahora bien, estos últimos dos conceptos que son de la suficiencia y la consistencia, estos sí que van unidos, van de la mano, ¿ya? Y se vinculan principalmente a la calidad de la información, ¿ya? Aquí de nuevo, si la fuente es confiable, es muy probable que estemos frente a información que tenga alta rigurosidad teórica o que esté muy bien fundamentada, ¿ya? Aunque claro, no siempre es así. ¿Ya? Siempre tenemos que tener en mente también que hay excepciones a la regla, ¿ya? De la misma manera en que a muchos de ustedes nunca los ha marcado un libro, hay otras personas que sí los han marcado bastante un libro, que han aprendido, que han, no sé, incluso hasta madurado en base a una lectura. Entonces, hay que tenerlo en mente, ¿ya? Ahora bien, ¿a qué apunta la suficiencia? A que justamente, como dice la palabra, si es suficiente la información que hay en el texto, o si faltó un poco, o si no quedó muy claro lo que tengo aquí, ya, o si cumplió mis expectativas, porque nosotros también, sobre todo en la universidad, vamos a ver textos, pero por decisión propia, ya, buscando algo en específico. Y estos textos, algunos, no van a cumplir con sus expectativas, ya, y ustedes pueden decir, ah, este libro no me sirve, este libro es malo, no lo recomiendo, etcétera, etcétera, ya. La consistencia. En base a la fuente del texto, nos podemos preguntar, ¿verdad? En base a la persona que escribió el texto, nos podemos preguntar, ¿es alguien que sabe del tema? ¿Su formación avala el contenido que estoy leyendo? ¿Utiliza fuentes confiables? ¿Explica bien? En resumidas cuentas, ¿es consistente la información que estoy leyendo? Y así, chicas y chicos, mediante estas cuatro características, nosotros les podemos agregar valor a la información dentro del texto, la cual obviamente va a depender también de el autor de este, ¿ya? Si es un autor conocido, es muy probable que estemos frente a un texto de calidad, pertinente, que sea suficiente en la información y que ésta además sea consistente. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario que hacer? Espero que se esté entendiendo bien o que estén recordando lo que vimos la clase pasada, porque esto lo vimos la clase pasada, ¿ya? También recordemos, chicos, que eh, esta última habilidad, si bien es un tanto más compleja, no implica que no la sepamos realizar, ¿ya? Pero aquí lo que se diferencia de la habilidad de localizar e interpretar, que esta habilidad depende meramente de nosotros, porque ustedes, chicos, cuando leen algún texto, alguna noticia, ¿se preocupan de la fuente de esa noticia, de ese texto? ¿Investigan quién fue el que escribió todo eso? Pablo Núñez nos dice que sí, muy bien, Pablo. ¿Y en qué específicamente te fijas? O mejor dicho, ¿a qué textos ustedes revisan la fuente? ¿De qué tipo de texto revisan la fuente de dónde proviene?
Generalmente nos dice Marlene. Muy bien, también Marlene. ¿Lo hacen por inercia o tienen alguna motivación para revisar la fuente? Pablo nos dice la fuente de dónde sale y de dónde sacan la información. Por ejemplo, cuando dijeron que un medio mexicano dijo que Chile iba al mundial. Justamente, ¿verdad? Ya. Pablo utiliza la revisión de la fuente para sobrevivir a estos fake news, ¿verdad? Pablo, yo igual me emocioné. O sea, encontraba súper indigno ir al mundial mediante secretaría, pero una parte de mí decía, ya igual lo quiero ver. Y justamente ese tipo de noticias son muy tendenciosas y es para que la gente abra estas noticias que se publican, ya para que la gente debata también, para ganar la atención. Ya nos dice para agregar todo, no, perdón, sobre todo para trabajos del colegio, para agregar información confiable, ¿verdad? Justamente, Joa, ese es el punto, o mejor dicho, esta es la manera, Joa, en que tú vas a poder realizar trabajos de investigación bastante buenos, ¿ya? Si te enfocas en eso desde tan temprana edad, después se te va a hacer muy fácil buscar fuentes de información confiables, ¿ya? Así que te felicito. Ya, muy bien, chicas y chicos. A los que me dijeron que sí revisaban la fuente, también los felicito, porque eh, no cualquier persona lo hace. Ya, incluso yo siendo un joven adulto, muy pocas veces lo hago, ya, aunque también son por otras motivaciones. Pero cuando era más pequeño, era bastante impresionable. Entonces, me creía cualquier cosa que salía, ¿ya? Y sobre todo que antes no era tan común las famosas fake news o noticias falsas. Uno de verdad creía cualquier tontera, niños. ¿Ya? Yo fervientemente creía, bueno, o sea, no fervientemente, yo igual pensaba que era un poco absurdo, que decían que según el calendario maya se iba a acabar el mundo el año 2012, pero a pesar de que mi razón decía es imposible, igual había algo en mí que estaba asustado ese día, niños. ¿Ya? Yo recuerdo ese día, el 21 de diciembre del año 2012, porque por años y años de mi juventud me dijeron que ese día se iba a acabar el mundo. ¿Ya? Y por más que yo no lo creyera y apelara a la racionalidad, igual me quedó algo adentro. ¿Ya? Igual es como una superstición. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante acercarnos críticamente a los textos y ver de qué fuentes, porque si yo me hubiera preocupado de ese detalle tan mínimo, hubiera podido dormir tranquilo ese día. Muy bien, chicos. Este ejemplo ya lo vimos en la clase pasada, así que no es necesario. Lo había colocado para el grupo número uno, ¿ya? Así que nos vamos a ir directo a la clase del día de hoy. En esta clase número 9 vamos a conocer la segunda tarea lectora de la habilidad de evaluar. Ya vamos a repasar algunos conceptos básicos para una mejor comprensión de esta tarea y si es que alcanzamos vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Sí, perdón. Muy bien. Entonces, esta segunda tarea lectora que nos dice que debemos evaluar la forma en relación con la información del texto. Entre paréntesis, registro, estructura, propósito, pertinencia o calidad. Ahora bien, ¿qué implica esto, chicos? ¿Ya? O mejor dicho, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros evaluamos la forma, estamos evaluando, entregándole valor, reflexionando a la manera en que el autor nos entrega información dentro del texto, ¿ya? Como dice aquí en la diapositiva, es decir, debemos evaluar la forma en que él o la autor o autora nos entrega información. Y esto lo hacemos mediante el registro y la estructura, entre paréntesis, tipologías textuales. ¿Ok? ¿Por qué puse esto, chicos? Porque el propósito lo vamos a ver en profundidad en la siguiente tarea lectora, que es la última, mientras que la pertinencia o la calidad ya la vimos en la tarea lectora anterior.
Por lo tanto, va a ser muy redundante que la volviéramos a explicar. Así que nos vamos a quedar con el registro y la estructura, ¿ya? Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos entregarle valor o de qué manera podemos evaluar la manera en que se nos entrega la información dentro del texto mediante el registro de habla y mediante las estructuras textuales, mediante las tipologías textuales, porque recordemos que los textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos y dialogados siguen una estructura y tienen ciertos propósitos, ¿ya? Pero eso no implica que sean los mismos propósitos que los autores. Es decir, si yo utilizo un texto expositivo cuya finalidad es informar y que habla acerca del calentamiento global, yo como autor, como persona, no quiero que la gente se informe o no quiero que solamente la gente se informe del calentamiento global, sino que quiero que mediante esa información adquieran conciencias, ¿verdad? Que no lo sé, vean en qué punto estamos y hasta qué punto podemos llegar mediante este calentamiento global y qué podemos hacer para evitarlo, ¿verdad? Entonces, mi propósito como autor es que tomen conciencias. Voy a utilizar un texto expositivo para informarles, ¿ya? Porque nadie puede tomar conciencia de algo si no sabe qué es de lo que hay que tomar conciencia, ¿ya? Ahora bien, chicas y chicos, aquí también hay algo muy importante que debemos saber, y es que, como bien se los he repetido por todas estas clases, las personas que publican textos tienen un propósito, ¿ya? Nada de lo que nosotros vemos dentro de un texto está puesto al azar. Todo tiene una razón de ser, ¿ok, chicos? Porque, aunque ustedes no lo crean, chicas y chicos, las personas que publican textos no lo escriben una sola vez y la publican enseguida. Están semanas, meses, años creando los textos. Pasan por muchas revisiones, por muchas correcciones, por muchos grupos editoriales, por muchas otras personas que tienen más capacidades que el autor, que los aconsejan, ¿verdad? Hay mucho trabajo detrás de lo que estamos leyendo y por lo tanto, nada de lo que sale ahí está puesto al azar, ni siquiera los signos de puntuación, ¿ya? Entonces, en base a esto, también podemos decir que ni siquiera el público objetivo está puesto al azar. Es decir, los autores tienen un público en específico al cual va a ir dirigido su texto. ¿Ya ustedes han escuchado hablar alguna vez de el lector ideal o del target publicitario? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿O del público ideal? Ya, muy bien. Pablo sí ha escuchado, ya, pero quizás si alguno de ustedes no conoce a qué se refiere, es que los autores escogen al público al cual va a ir dirigido su texto, ¿ya? Utilicemos, chicos y chicas, el mismo ejemplo que les di recientemente, ¿verdad? Que si yo creo un artículo que hable acerca de la competencia lectora, es muy diferente si va dirigido a estudiantes universitarios o si va a ir dirigido a estudiantes de cuarto medio que estén a punto de egresar, porque los estudiantes de cuarto medio le van a entregar más valor a lo que yo estoy escribiendo. En cambio, los estudiantes universitarios pueden que ni siquiera lo tomen en cuenta. Entonces, como también las personas que se dedican a publicar textos son personas como todas y todos nosotros, es decir, tienen valores, tienen creencias, necesitan ganar dinero para vivir, obviamente van a querer que sus textos sean comprados, ¿verdad? Que sean leídos. Entonces, no se pueden dar el lujo de dedicárselos a personas que no vayan, o es posible que no vayan a estar interesados en lo que estén escribiendo. Es por eso que se escoge un público en particular, ¿ya? Y justamente, como se escoge un público en particular, también tenemos que adecuar nuestro texto para ese público, ¿ya? Porque no vamos a utilizar conceptos complejos, palabras rebuscadas, o quizás algún concepto que sea específico
de la especialidad que estoy estudiando para que lo lean estudiantes de colegio, ¿verdad? Que no van a conocer o no van a entender de lo que estoy hablando. Ya para ello es importante adecuar mi registro de habla. Exactamente, yo. Justo lo que tú acabas de colocar, a eso se refiere el público específico, el target publicitario, porque, por ejemplo, ustedes se han fijado, chicas y chicos, que los comerciales de auto siempre van dirigidos a gente de que se nota que es bastante acomodada, y eso es porque ese tipo de estereotipo de persona puede adquirir en la vida real el tipo de auto que están vendiendo, ¿verdad? Porque un Lamborghini, un Hyundai, no va a publicitar a gente que viva en tomas, ¿verdad? A gente que sea de estratos sociales bajos, ¿ya? De la misma manera, la compañía WOM, si ustedes se fijan, todos sus comerciales tocan temas que son contingentes a nuestra realidad hoy en día, que es el tema de que es el tema de las se me fue la palabra, de las disidencias sexuales, ¿verdad? De las orientaciones sexuales también, o de la manera de vestir aesthetic de ciertas personas, ¿verdad? Entonces, lo que WOM está haciendo mediante esos comerciales que trata acerca de esos temas es justamente atraer a todas las personas que piensan de esa forma, ¿ok? Porque ese es su público objetivo. Indirectamente nos están diciendo que si nosotros contratamos WOM, vamos a ser como estas personas que salen en los comerciales, ¿verdad? Esa va a ser un factor que nos va a unir entre todos, ¿ya? No solamente nuestras creencias y nuestros valores, sino también nuestra compañía de teléfono, ¿ya? Es por eso que es tan importante, chicas y chicos, que nosotros tengamos una vista crítica de todo eso, ya que nosotros nos demos cuenta cómo, además, mediante los comerciales de televisión se ponen en tema los estereotipos, los prejuicios, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso también importa a la hora de crear textos. Vamos a leer lo que sale aquí en la diapositiva a mano izquierda. Dice, el autor o autora organiza las ideas del texto de una forma determinada, ¿verdad? Eso lo tenemos muy en claro. Usa palabras, oraciones, opiniones e información con una finalidad específica, ¿ya? Es decir, si ustedes ven por ejemplo, disparate en un texto, cumple con una función, chicos, ¿ya? Tiene un motivo. No es que el autor haya estado enojado y haya puesto ese garabato ahí, sino que lo puso por una razón, ¿ya? Y recuerden también que esto va de la mano con las otras habilidades, ¿ya? Porque ahí también les estaríamos dando sentido a un elemento textual. Y eso tiene que ver con la segunda habilidad de interpretar, ¿ya? Ahora bien, como tienen una finalidad específica, también se elige con precisión el registro adecuándose a sus lectores o audiencia, ¿ya? Y aquí pasamos a este tema. ¿Ustedes, chicas y chicos, recuerdan haber pasado este contenido en el colegio? O quizás lo vieron, pero con otros nombres, ¿ya? El registro de habla culto informal, inculto formal e inculto informal. ¿Ya? Pablo sí lo ha visto. ¿Alguien más, chicos? Marlene no lo ha visto, ya. Eso es importante. ¿Quién más? Lidia tampoco. Ya. Pero de todas maneras estoy muy seguro que se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Mire, los registros de habla son nuestra adecuación a los diferentes contextos sociales en donde nosotros nos estamos comunicando, ¿ya? Recordemos también que los textos son una manera de comunicarnos, porque el emisor es el autor del texto y el receptor somos todos nosotros, ¿ya? Tengamos en cuenta que mediante la lectura nosotros formamos una especie de relación con personas que incluso han dejado de existir hace siglos. Entonces,
como estos autores tienen en cuenta a quién va a ir dirigido estos textos, adecúan su registro de habla. Claro, al lenguaje formal e informal, justamente. También se le conoce por esos nombres, ¿ya? Yo lo conozco por estos nombres, pero son exactamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un registro de habla culto formal, puede ser en un contexto de exposición, ¿verdad? Cuando nosotros estamos exponiendo frente a un curso, frente a un profesor, no estamos hablando entre comillas mal, ¿verdad? Estamos utilizando las mejores palabras que conocemos, estamos modulando de la mejor manera posible, ¿verdad? Estamos utilizando términos que no son soeces, estamos utilizando términos que también eh, dan a entender lo que queremos decir, ¿ya? Ustedes se van a topar o van a tener que utilizar este registro de habla, sobre todo cuando estén exponiendo en la universidad, ¿ya? O también, si ustedes ven que alguien se está dirigiendo a un público, también se van a dar cuenta que van a utilizar un registro oculto formal, ¿ya? Un ejemplo en su vida cotidiana que puede ser, por ejemplo, cuando alguna autoridad de su colegio, en algún acto cívico, todavía hacen actos cívicos, chicos, o ya no le llaman así. Eso de izar la bandera, cantar el himno nacional, o ya quedó en el pasado. Ah, ya. Por ejemplo, cuando el director de su colegio baja del Olimpo y les va a dar una charla o les va a decir algunas palabras, o incluso si les va a decir algo importante, el director de su colegio va a utilizar un registro oculto formal, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, que el contexto social en el cual se dé el discurso va a depender el registro de habla que se utilice, ¿ya? El culto informal, como su nombre lo dice, no es tan estricto, ¿ya? Esto se puede ver sobre todo en términos de relaciones de diferencia de jerarquía, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes van a acercarse a hablar con un profesor, cuando tienen alguna duda, van a utilizar un registro oculto informal, ¿verdad? No es necesario que los traten así como si fuera un presidente de la república, ¿verdad? Un rey, pero tampoco le van a hablar con garabatos, tampoco lo van a tratar de tú, tampoco le van a decir, ah, sí, nada que ver la cosa, ¿verdad? Van a tratar de ser lo más educados posible, ¿ya? Luego tenemos el inculto formal, ¿verdad? Ah, ya. Ah, entonces sí lo vimos, Pablo. O creo que me adelanté un poquito en el futuro. Sí, justamente. Eh, es muy raro que, por ejemplo, ya, ya, verdad. Se me olvidó, o sea, me acuerdo que uno de ustedes dijo nítido una vez y me llamó la atención porque nítido era antes así como ya, pero nítido, pero ahora nítido también se utiliza para referirse a cosas bastante formales. No te preocupes, Joa. Deja tu nombre y deja tu mail, ¿ok? Oye, ¿qué pasó, niños? ¿Qué pasó el día de hoy? Tan poquitos. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver en todo caso. Ah, ya. Miren, chicos, en realidad yo también estoy como un poco distraído, ¿ya? Eh, Vamos a dejar hasta aquí y nos vamos a tomar unos 10 minutos, ¿ya? Vamos a tomarnos 10 minutos de receso. Vayan a tomar agüita, vayan, no sé, al baño a refrescarse un poquito y volvemos aquí. ¿Qué hora es? Son las 8:20. Volvemos aquí 20 para las 9, ¿ok? Cuando volvamos, le voy a volver a explicar esto, ¿ya? Porque en realidad estoy un poquito mareado. Sí, dejen sus nombres y dejen sus correos, ¿ya? Para que queden presentes el día de hoy. Y volvemos 20 para las 9. Voy a silenciar cualquier cosa al chat.
Muy bien. Estimadas y estimados estudiantes, se encuentran por ahí. Se encuentran por aquí, por allá. ¿Aló? Ajá. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, tampoco es que seamos una multitud, ¿verdad? Son 8, conmigo 9. Yo creo que no alcanzaríamos a llenar ni. A ver, díganme algo que se llene fácilmente. Los demás. No, pues si llenaría un ascensor siendo 8, 9, sí, pues nos pasaríamos del peso. Habría peligro. Un bus, ni un colectivo. No, también. Ya, pero qué bueno. No, un bus también tiene varias personas. Tiene que ser justo y preciso, ¿ya? Tiene que ser muy chico como para que sea chistoso, pero no muy grande, o si no, pierde también el fin, ¿o no? Ah, mira, ahora somos 10. Ahora sí que podríamos alcanzar en un bus, Marcelo. Una mesa también puede ser. Bueno, si jugáramos a las sillitas musicales estaría peleado. Eso sí también podríamos deducirlo. Un baño público también. Así también. Somos tan pocos que con suerte llenaríamos un baño público. Me parece, chicos. ¿Ya? Lo del ascensor también estuvo ingenioso, el bus también. No te preocupes, Pablo. No te preocupes. Hay información confidencial. Entonces, chicas y chicos, vamos a proseguir con la clase del día de hoy. De varias cosas, Marlene. De varias cosas. Me hubiera gustado conocer tu opinión también. Entonces, a modo de resumen, lo que hemos visto hasta el momento, chicas y chicos, es que esta habilidad de evaluar debemos dar un paso atrás y mirar el texto de una manera crítica, ¿ya? Debemos evaluar la información dentro de él y evaluar la manera en que se nos entrega la información, ¿ok? Entonces, la primera tarea nos pide que debemos evaluar la información dentro del texto, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Mediante la fuente de origen, ¿verdad? Debemos no solamente mirar lo que hay dentro del texto, sino también ponerle un ojo al autor, la persona que está detrás. ¿Por qué? Porque esta persona también tiene creencias, tiene valores, ¿ya? Que puede también plasmar dentro del texto y a nosotros nos pueden convencer de cosas que no necesariamente estemos de acuerdo, ¿ya? Bueno, eso también depende del tipo de lector. ¿Ya? Un lector pasivo, como se les dice, son muy poco, son muy poco comunes, ¿ya? Todos nosotros, si tenemos bien marcada nuestra personalidad, también vamos a empezar a dudar de lo que estemos leyendo, ¿ya? Lo importante aquí, chicas y chicos, es que evaluemos al autor y evaluemos la forma en que este autor nos entrega la información, ¿ya? Ahora bien, en esta segunda tarea lectora, cuando evaluamos la manera en que nos entregan información dentro del texto, lo hacemos mediante dos cosas. Primero, la estructura textual, porque es diferente el propósito del autor al propósito del texto. Y debemos tener en cuenta que los autores también tienen un público específico, ¿verdad? Un target. Ellos saben a quién va a ir dirigido su texto, ¿ok? Nada de lo que está dentro de un texto es al azar, todo tiene una finalidad específica y por lo mismo los autores adecúan su registro de habla. Ya dijimos que el culto formal se da en situaciones en donde nosotros no nos podemos dar el lujo de decir términos coloquiales, de decir incluso improperios o groserías. ¿Ya? Es cuando exponemos frente a un curso, es cuando alguien expone frente a otras personas, sobre todo cuando expone investigaciones, cuando habla sobre ciertos términos, sobre todo en el ámbito academicista. Estoy muy seguro que ustedes cuando entren a la universidad se van a topar con todo esto. Ya, y de la misma manera,
Por ejemplo, a nosotros nos hacían exponer con traje formal, ¿ya? Esa era una de las condiciones que teníamos que tener para exponer, porque justamente esa exposición, al ser universitaria, al estar hablando de información que nosotros podemos corroborar mediante libros, mediante décadas de estudio de personas que dedicaron la vida a lo que vamos a hablar, tenemos que hacerlo de una manera formal y tenemos que utilizar un registro formal, ¿ya? El culto informal se da cuando ya la relación no es como tan estricta, ¿verdad? No existen tantas reglas de por medio, pero igual existe, como la que puede ser la de un profesor con su estudiante, ¿ya? ¿Verdad? Puede existir ciertas confianzas. Hay profesores que le dan bastante confianza a los estudiantes y eso depende también de el carácter del profesor, pero tampoco nos vamos a referir de tú al profe, tampoco lo vamos a tratar como si fuera un amigo, ¿verdad? Siempre hay un nivel de respeto distinto, ¿ya? El inculto formal, ahí sí es cuando hablamos como con amigos, ¿verdad? Podemos decir improperios, o mejor dicho, el inculto formal también puede ser como cuando nosotros nos referimos a un compañero de curso con el que no somos tan amigos, ¿verdad? Igual existe como esa cordialidad, pero tampoco esa confianza, ¿ya? Y tampoco le vamos a hablar así como si fueran, no sé, como si fuéramos un mayordomo, ¿verdad? También vamos a utilizar un registro de habla que es inculto, pero con cierta formalidad, ¿ya? No vamos a ser tan confianzudos. Y ahora el inculto formal, el inculto informal ya tiene que ver, chicas y chicos, con el lenguaje que se da en las cárceles, ¿ya? ¿Por qué nos referimos a esto, al lenguaje que se da en las cárceles? Porque las personas que están dentro de la cárcel, por lo general, tienen una baja educación, es decir, manejan muy pocas palabras, ¿ya? A todas las cosas le dicen, pásame esa cosa, oye, no patees esa cosa, ¿verdad? Obviamente, ustedes contextualícenlo a cómo hablaría un preso, ¿verdad? Incluso como dije yo ese ejemplo, sería como inculto formal, ¿ya? Pero todos sabemos cómo habla un reo, ¿verdad? Ahora bien, chicas y chicos, estos registros de habla también culturalmente lo asociamos con nuestro nivel socioeconómico, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que las personas de estratos sociales más altos, las que tengan mayor índice per cápita dentro de sus casas, van a hablar de una forma, entre comillas, correcta, ¿ya? Porque también aquí creo que hay que mencionarlo, chicas y chicos, ¿ya? No existe una manera correcta de hablar un idioma, ¿ok? Y eso quiero que lo tengan claro. Hay formas formales de hablar un idioma y hay maneras informales de hablar un idioma, pero no existe una manera correcta y una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque las lenguas siempre van en constante evolución, ¿ya? De la misma manera que nosotros ahora aspiramos letras, como cuando en vez de decir cansado, decimos cansado, quizás en unas cuantas décadas más, dependiendo cómo cambie nuestra cultura, va a ser culto formal decir cansado, va a ser culto formal cesear. ¿Ya? Porque justamente, como vamos avanzando, nosotros somos los que les ponemos las reglas a la lengua, la que propiciamos los cambios, ¿ya? Y eso se da culturalmente. Por eso también el registro inculto formal se caracteriza también por crear términos, crear palabras que se hacen populares en una sociedad, ¿ya? Por ejemplo, la palabra cuico viene del COA, ¿ya? Viene de las cárceles. Y es una palabra que se utiliza para referirse a estas personas con mayor nivel socioeconómico de una manera despectiva, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez habrán buscado el significado de cuico, se los recomiendo, pero no lo muestran sus padres, ¿ya? Esto queda entre nosotros. Ahora bien, em, por lo general se cree que mientras más recursos tenga un lector, es muy probable que haya accedido a una mejor educación. Por lo tanto, está más preparado en términos académicos.
maneja un mayor capital cultural y tendrá un estilo de vida determinado, ¿verdad? Aquí también entra en juego este ejemplo que dimos acerca de los comerciales de televisión, ¿verdad? Los comerciales, esos sí que tienen muy en cuenta a qué tipo de público va a ir dirigido, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez algún instrumento de aseo que esté siendo manipulado por algún hombre? ¿Verdad? Todo lo que tenga que ver con el aseo del hogar siempre va a estar protagonizado por una persona del sexo femenino, ¿verdad? ¿O ustedes alguna vez han visto algún comercial de Omo, de Lisoform, de Pato Purific que esté protagonizado por un hombre? Pero Mr. Músculo es un concepto, po, Pablo. Mr. Músculo es como una creación del mismo producto. Es el producto en sí, po. No, no es que sea una persona, pero ¿con quién habla siempre Mr. Músculo? Con una mujer, ¿o no? Justamente, a esto se refiere. Marcelo dice, es como persona de altos recursos o policía. N- No sé si la policía vendría a ser catalogado como cuico, sino que, no sé, Marcelo, si alguna vez te habrás topado como con el estereotipo de una persona que es cuica, que son así como medio rubiecitos, bronceados, ¿verdad? Y lo que más los caracteriza es que son bastante revistas, que son como desagradables, que tratan mal a las personas. ¿Ya? A eso se refiere la palabra cuico, ¿ya? Entonces, justamente eh, los textos, al igual que los comerciales de televisión, aunque los comerciales se ve más plasmado de mejor manera, y eso también lo vamos a tocar ese tema en algún momento, sobre todo los estereotipos que ayuda a reforzar la televisión, que antes era más común, pero ahora con el internet le quitaron la palestra a a la televisión, pero antes los comerciales ayudaban a la creación de estos estereotipos sociales, ¿ya? De que la mujer es la única que hace el aseo, que se preocupa de cocinar, de limpiar, ¿verdad? O también, eh, por ejemplo, las herramientas Bosch también. O sea, creo que he visto en los comerciales de las herramientas Bosch a mujeres, pero lo que más se me viene a la mente son a hombres manejando esas herramientas, ¿verdad? Porque culturalmente, socioculturalmente, se le asocia este tipo de tareas a cada género, ¿ya? Lo mismo ocurre aquí. Los registros formales o los registros cultos se asocian más a las personas de estratos sociales altos, mientras que los registros incultos se le asocia más a las personas con menos recursos, ¿ya? ¿Por qué? Y esto igual se daba más antes que ahora, porque ahora es un poco más accesible a la educación. O sea, ahora dejan que niños de 17 años se endeuden en la universidad y antes no. Por lo tanto, antes no había tantos universitarios, ¿ya? Y antes también era bastante común salirnos de los colegios, ya que los estudiantes desertaban, porque sus expectativas de vida eran trabajar en cualquier cosa, no necesariamente con una profesión, porque justamente también eran bastante caros, ¿ya? Ahora obviamente eso ha cambiado gracias a la globalización, gracias también a que es, entre comillas, más accesible la educación, y por accesibilidad me refiero a endeudamiento. Ahora bien, chicos, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Ah, perdón. Los autores, como dice aquí, los autores y las autoras comprenden estas diferencias y condiciones y adecúan su texto con esta información en mente, ¿ya? Y por eso mismo, chicas y chicos, es que nosotros podemos entregarle valor. Es por esta misma razón que nosotros podemos decir si estamos frente a un texto de calidad o no. Porque si leemos un texto que está dirigido a niños de kinder,
que ni siquiera nosotros lo podemos entender, significa que es un pésimo libro, ¿verdad? Porque la finalidad de todo libro es que lo entendamos, ¿verdad? Es nutrirnos de él. Y si, ¿cómo nos vamos a nutrir si no lo entendemos? ¿Cómo nos vamos a nutrir si las palabras, la manera en que está redactado, no está dirigido a nosotros? ¿Ya? Esos son detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar, ¿ya? Porque también recordemos el texto del kilogramo que vimos, que publicó el DEMRE, que justamente ese texto va dirigido a todo público, ¿ya? No necesitábamos conocer de física o de biología, química, para comprender lo que se nos quería decir. Sin embargo, también aparecían varios conceptos, varios números que ni siquiera le podíamos dar la lectura porque desconocíamos. Pero aún así, a pesar de todas esas dificultades, podíamos entender la finalidad del texto. ¿Ya? Ahora bien, durante muchas décadas han existido medios informativos como el diario The Clinic y La Cuarta, los cuales se caracterizaban por usar un lenguaje más coloquial, ¿ya? Debido a que su público objetivo era, entre comillas, gente del pueblo, ¿verdad? A mano derecha tenemos justamente el diario que dice The Clinic y abajo su lema, firme junto al pueblo, ¿ya? Entonces, si está firme junto al pueblo y si ese contexto social en el que fue creado este clinic apuntaba a gente que no tenía mucha preparación académica, tenían que utilizar este tipo de palabras, este tipo de expresiones, ¿verdad? Para que les pareciera más atractivo la lectura a sus potenciales clientes. Ahora bien, chicas, chicos, miren, no sé si alguna vez ustedes alcanzaron a leer alguno de estos diarios en algún momento de sus vidas o no son muy ávidos lectores de los diarios. Marlene, sí, Marlene, ¿cuál leíste tú? También Marcelo. ¿Cuáles leyeron ustedes, chicos? Cuéntenme, a ver. Me gustaría saber. No mucho, ¿ya? Pero, por ejemplo, miren, el diario La Cuarta dice, se casó pa' Callao, ¿ya? Aquí el registro de habla es inculto, hasta inculto informal, ¿verdad? Porque pa' Callao es como algo que le diríamos a un amigo, ¿verdad? A nuestro compañero de curso, ¿ya? Justamente en las épocas en que fueron creados estos diarios, la gente estaba interesada en este tipo de temas, ¿ya? La Cuarta bueno, siempre era un diario popular, entre comillas, porque tocaba temas de farándula, tocaba temas de cagüines, y eso a la gente de verdad le gustaba. Ya, menos mal que ya en nuestros tiempos un programa de televisión que hable acerca de los famosos que hay en Chile ya no puede existir. Ya, pero antes chicos existían varios, existían muchos. Y eso fue perdiéndose con el tiempo. ¿Ya? Y estos diarios justamente apuntaban a ese tipo de público objetivo. ¿Ya? Y ahora bien, ¿por qué esto es un ejemplo, chicos y chicas, de esta tarea lectora? Porque los periodistas de estos diarios sabían específicamente a qué tipo de lector estaban apuntando. Por lo tanto, adecuaron el registro de habla en sus redacciones para lograr un acercamiento más profundo con su audiencia. Porque tenemos que tener en cuenta algo, chicos. Las personas que están detrás de estos diarios no son cualquier fulano o fulana, ¿ya? Son periodistas, es decir, tienen una profesión universitaria, ¿ya? Además, los periodistas tienen un licenciado en comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos saben cómo expresar sus ideas. Están certificados por un instituto universitario que dice que ellos saben cómo expresar lo que quieren decir. Por lo tanto, todas estas palabras que ustedes ven aquí se pensaron, se editaron, se corrigieron y después salieron a la luz.
Ya pasaron por un montón de filtros para decir, si sabes qué, al público que estamos apuntando, estas palabras les van a caer bien. Así que pongámoslas. ¿Ok? Es por eso que es tan importante también que nosotros tengamos ese ojo crítico con respecto a esto. ¿Ya? Porque, de verdad, chicas y chicos, nada de lo que está dentro de un texto está puesto al azar. Ni siquiera un punto, ni siquiera una coma. Entonces, en definitiva, ¿qué determina el registro o la estructura? Primero que todo, el contexto comunicativo, ¿ya? ¿Qué es un contexto comunicativo? Es un conjunto de condiciones en las que se produce la transmisión de mensajes, ¿ya? Por ejemplo, estos diarios que ustedes vieron anteriormente ya no son tan populares en nuestros días, ¿ya? Porque ellos contestaron a un contexto social en específico, ¿ya? Al padre de mi padre, o incluso a la generación de, de mi padre, ¿ya? A personas que nacieron entre 1950 como a 1990, ¿ya? Todo lo demás para arriba, esto ya es como incluso memes un poco boomers, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta el contexto en el que fue escrito el texto, porque eso también nos va a decir muchas cosas, ¿ya? Y lo otro que determina el registro o la estructura son los receptores, ¿verdad? Es la audiencia, si son masas de público o si es un público en un rango etario definido, ya entre 15 a 20 años, entre 10 a 13 años, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo eso va a condicionar, entonces, chicas y chicos, la forma en que el autor nos entrega la información dentro del texto. Y es importante tenerla en cuenta porque de esta manera nosotros vamos a saber si estamos frente a un texto que es de calidad o un texto que es, entre comillas, así como medio malito, ¿ya? Ok, chicos, estoy muy seguro que se me pasaron algunas cosas por alto, ¿ya? Como que justo también les recordé todo esto al grupo número uno y luego como que se me cortó la inspiración, debo admitir. ¿Ah? Entonces, por eso también que aún nos queda todavía media hora de clases, ¿ya? Y me gustaría saber, chicos, ¿ustedes tuvieron clases antes de esta? ¿Tuvieron que recuperar clases? Ah, ya. Entonces eso podría explicar por qué tan pocos estudiantes entraron, niños. De verdad, he quedado sorprendido. Pero muy bien. Entonces, para finalizar la clase del día de hoy, chicas y chicos, les voy a mandar un documento de Google. ¿Qué van a hacer con él? Lo van a resolver. Pero no se preocupen. Son solamente dos textos que no son tan largos tampoco y contienen 8 preguntas. ¿Ya? Les voy a dar un tiempo para que lo realicen y luego, si es que alcanzamos, lo vamos a revisar. ¿Ok? Pero me gustaría que esto lo hicieran ustedes solitos. ¿Ya? Para ver cómo han ido avanzando, chicas y chicos. ¿Ya? Aunque también son muy poquitos, pero realicen esto. Les voy a dar 20 minutos. ¿Ya? Son las 9:05. A las 9:25 les voy a preguntar cómo están yendo, ¿ya? De todas maneras, chicos, chicas, si no alcanzamos, lo podemos revisar la próxima clase, así que tampoco se preocupen tanto. Pero lo importante es que lo respondan, ¿ok? Porque así vamos a ir viendo cómo, si es que están avanzando un poco, ¿ya? O si es que estas clases les han ayudado, o si las clases con sus otras clases nos han ayudado a mejorar, ¿ya? Para no distraerlos, me voy a silenciar. Cualquier duda al chat, ¿ok?
Muy bien, chicos, ¿cómo van los demás? Pablo comenta que ya terminó. ¿Cómo van los demás? ¿Les falta mucho? ¿O qué creen ustedes?
Efectivamente, Pablo. Ya, esto es un mensaje para todos los estudiantes que están aquí, para los 10 en realidad, la multitud. No vamos a alcanzar a revisar los textos, ya, pero eso no implica que no los deben terminar, ¿ok? Em, ¿Alguien por terminar los textos? Tranquilo, Pablo, tranquilo. Ten cuidado que hay poquitos y yo sé cuál los tengo todos identificados, así que con calma. ¿Alguien aún no ha terminado, chicos, chicas? Ya, a Lidia le falta un poco. Muy bien, entonces los que ya terminaron, si es que no han dejado su nombre y su correo, se pueden, o sea, si es que ya dejaron su nombre y su correo, se pueden retirar. ¿Ok? Recuerden que esto queda como eh, para que ustedes queden presentes. ¿Ok? Si es que ya lo hicieron, entonces sois libres. Por mientras voy a parar de grabar.